con la primera clase a esta. Quiero ver qué tienen, cómo se entrelazan. El tema, más bien el estudio, este instituto es para certificado de liderazgo. Nuestra primera clase, más bien nuestra segunda clase tiene por título Verdades Fundamentales del Liderazgo, ¿sí? Y la diferencia con la primera clase es que la primera fue formados por el corazón de Dios, ¿recuerdan? Formados por el corazón de Dios. Pero esa primera clase se concentró en lo que es la iglesia misional. ¿Recuerdan? ¿Tienen fresco esos mensajes? Aprendimos que la iglesia misional el modelo nace en el corazón de Dios, ¿sí? Aprendimos sobre 9 prácticas esenciales de la iglesia misional, ¿sí? Incluso en la última lección estuvimos viendo algunas características que debe tener el líder de la iglesia misional, ¿sí? Algunas características como tener intimidad con Dios, salir del status quo, ¿recuerdan todo eso? Este último capítulo de la primera clase para mí es como un puente que nos une a la segunda clase, porque ya ahí estaba mencionando sobre las características de un líder de una iglesia misional, ¿sí? Y pues ahora vamos a estar hablando sobre verdades fundamentales del liderazgo. A través de 2 lecciones estaremos viendo cómo es el carácter de un líder, ¿sí? Esto es muy importante para cuando nosotros estamos sirviendo en el ministerio o estamos dispuestos a servir. Tal vez aún no está definido nuestro liderazgo, pero tú sabes que Dios te está llamando a prepararte, a servirte. Bueno, es muy importante que tu carácter sea el de un líder conforme al corazón de Dios. Y a través de estas 2 lecciones es lo que vamos a estar viendo. Cada lección se va a tratar sobre una verdad fundamental del carácter sobre el cual debe estar fundado el líder, el carácter de un líder. A su experiencia, hermanos, yo sé que ustedes saben lo importante que es el carácter de un líder. Todos tenemos un líder. Tal vez es nuestro líder de escuela dominical, nuestro pastor, nuestro líder de música, la líder de señoras. Tú sabes que es importante el carácter, ¿verdad? Porque influye en ti. Bueno, ahora nosotros estamos aquí para prepararnos. Quiero que ustedes tomen conciencia de lo importante que es tu carácter. No es nada más de decir, Señor, yo quiero servirte, úsame, aquí estoy, mis manos rindo a ti. ¿Y tu carácter? ¿Realmente está rendido a Cristo? ¿Realmente tu carácter ya está listo para servir? Ese es el punto de esta segunda clase. Nos vamos a enfocar no en la iglesia misional, sino ahora en el líder de esta iglesia misional, ¿sí? Que venimos siendo nosotros. Vamos a ver, nos vamos a adentrar en la Biblia, en este estudio, en la historia bíblica de 12 líderes de Dios. Vamos a aprender de sus éxitos, algunos de ellos vamos a aprender de sus fracasos para no cometer los mismos errores que ellos, y va a ser muy, muy emocionante. Al que le gusta la historia va a disfrutar adentrarse en este mundo de historia bíblica. Hermanos, por eso era importante que para esta primera lección hayan leído con antelación las lecturas bíblicas. No sé si espero que hayan podido, ¿verdad? Espero que hayan podido leer esas lecturas bíblicas. Ahora que ya tienen su folder, ya a partir de mañana usted puede ver su lección número 2 y ahí va a venir, en el encabezado van a venir un grupito de citas bíblicas, que esas son las que usted va a leer antes de venir la próxima semana, ¿sí? Estas, como no teníamos el folder, pues se las dimos en una hojita por esta ocasión. Así es que, pues inevitablemente, pues sí va a haber tarea cada lunes, pero es solamente esa pequeña lectura bíblica. No era mi intención encargarles tarea, pero es realmente indispensable tener esa información para estar aquí. Bueno, pues ya que se ha dado esa introducción,
Pues vamos a comenzar. Ya hemos orado. Ok, hermanos, nuestro tema central. Lección número 1, la capacidad del líder. ¿Sí? Capacidad, hermanos, se puede entender por ello condiciones o cualidades de un líder. Ese es el tema, pero la verdad central de esta primera lección es la capacidad del líder determina su nivel de eficiencia. Ahí viene en sus folders ya la lección, el tema, y abajito con letras más pequeñas viene la verdad central. Nuestra primera verdad fundamental del liderazgo del día de hoy es la capacidad del líder determina su nivel de eficiencia. Amén. Yo voy a hacer participar un poquito, por lo menos en lectura, para que no se me vayan a dormir. Y pues vamos a empezar pues, con alguien valiente. A ver, ¿qué digo yo? Dijo valiente. Pues solamente en su folder, hermana, lo que viene en su folder. Sí. Donde dice el éxito. Ahí en el folder. Si pueden ver donde dice el éxito. El éxito está al alcance de casi cualquier persona, pero el éxito personal sin la capacidad de liderazgo produce una eficiencia limitada. ¿Sí, hermanos? ¿El éxito está al alcance de usted y al alcance mío? Pues sí, en cierta manera sí. Está al alcance de cualquier persona. Pero ese éxito sin la capacidad de un liderazgo que te influya, pues va a ser muy limitado. ¿Sí? El impacto de un liderazgo, ¿sí?, sobre una persona va a determinar qué tan eficiente es esa persona. Vamos a verlo de dos maneras, aplicarlo de dos maneras. Tu éxito bajo un liderazgo, ¿sí?, depende de la capacidad de tu liderazgo. Por decir, bueno, vamos a poner el primer ejemplo, digamos, ustedes son los alumnos ahorita y yo estoy siendo maestra. Depende mucho tanto de ti como de mí, ¿verdad?, el aprovechamiento, pero sin duda no es suficiente solamente tu disposición, sino también mi manera en que yo me preparo, ¿verdad? Porque mi clase puede ser muy confusa y eso habla de mi capacidad de enseñar, ¿verdad? Entonces, el impacto en tu vida va a depender mucho de la capacidad, de mi sometimiento que yo haga a Dios como maestra, porque, digamos, estoy actuando como líder ahorita en este momento, ¿verdad? Ahora, volteamos la moneda. Tal vez tú tengas a tu cargo personas que están bajo un tipo de liderazgo, bajo ti, bajo tú misma. Por decir, si tenemos hijos, nuestros hijos están bajo nuestro liderazgo. Si tenemos un grupito de niños que damos clase, esos niñitos están bajo tu liderazgo. Entonces, tu capacidad de preparación va a depender del impacto que tú hagas en esas vidas, ¿sí? O sea, tanto podemos estar bajo un liderazgo o nosotros podemos estar sobre alguien, sobre un liderazgo. Quiero que piensen en los dos lados, no piensen solamente en que, a ver qué me dan a mí, sino tú qué das, ¿sí? Tú cómo vas a liderar a aquellos que están bajo tu liderazgo. Miren, aquí tengo yo un pequeño dibujito. Este círculo, al estar leyendo se me ocurrió que este círculo puede representar a cualquiera de nosotros bajo un liderazgo, ¿sí? Lo puse en fracciones, nada más para el ejemplo. Tú y yo somos uno de ellos. El impacto en la vida de la persona que está bajo liderazgo va a ser solamente de una fracción. El círculo representa la totalidad de tu éxito como líder, ¿sí?, o de ti como persona. Si tú no estás bajo un liderazgo, probablemente tu desempeño va a ser de una mínima fracción. Mas, sin embargo, si tú estás bajo un buen liderazgo, ¿sí?,
con una buena capacidad, ya no va a ser solamente de una fracción, sino pudiera ser de todas las fracciones, y tú vas a alcanzar el éxito esperado en ti como persona, ¿sí? Piensen ustedes, digamos, ustedes son líderes en su hogar, yo soy líder en mi hogar, sobre mis hijos. Si yo no me capacito, si yo no me someto a Dios, ¿sí?, lo que mis hijos van a lograr es muy poco. Lo que tenemos que hacer conciencia es que tenemos que prepararnos para poder hacer que nuestros hijos o las personas que estén bajo nuestro liderazgo sean capaces de enfrentar lo que hay en el mundo. Y ustedes saben que ahorita en el mundo lo que hay es caos. Y si nuestras familias no están bajo un liderazgo capacitado para enseñar las verdades bíblicas, ¿sí?, el impacto que van a hacer en el mundo va a ser mínimo, ¿sí? Ese es el punto de la capacidad de líder. La capacidad de líder determina entonces el nivel de eficiencia de la persona. Para alcanzar los más elevados niveles de eficiencia, tiene usted que aumentar su capacidad de líder, ¿sí? Traigo aquí una pequeña ilustración, algo muy sencillo. En este cilindro, lo que yo quiero representar aquí, ¿sí?, es que la línea roja representa el nivel más alto de capacidad a la que puede llegar un líder, ¿sí?, o una asociación. Entonces, la franja azul representa la capacitación que recibe el líder, ¿sí? Ahorita pudiera decir está en los niveles más bajos. Conforme a tu sometimiento a Dios, tu compromiso en estudiar la palabra, ese nivel va a subir, pero depende de tu capacidad. Puedes llegar solamente a la mitad, o tal vez puedas lograr todo aquello que Dios tiene planeado, proyectado para ti. Pero todo eso depende de tu capacidad, ¿sí? Tenemos una meta, ¿verdad?, que es hacer cumplir el plan de Dios en nuestras vidas. Y cuando pase eso, también los que están a nuestro alrededor van a ser animados y bendecidos a alcanzar también lo que Dios tiene para sus vidas, ¿verdad? Y pues nuestros hijos, digamos, hablando ahorita en este nivel, nuestros hijos son lo que más amamos, ¿verdad? Nuestras familias son lo que más amamos, entonces anhelamos estar listos y capacitados para ayudarlos a ellos a tener, a cumplir ese plan que Dios tiene planeado. Y si no tenemos hijos, pero tenemos ya un liderazgo, pues yo creo que si estamos en el liderazgo es porque amamos la obra de Dios y los amamos y queremos ser lo mayor útiles que seamos posibles, lo mayor posible que seamos útiles en eso, ¿ok? Entonces, como ya dije, tal vez no tenemos un liderazgo establecido en la iglesia, pero el que no tengamos un liderazgo de nombre, todos tenemos un liderazgo, no podemos eludir la responsabilidad de servir como líderes en algún área de nuestra vida. Podemos ser mentoras de mujeres, ¿sí? Podemos hacer discípulos, algunos son padres, abuelos, amén, pero todos vamos a dar cuentas a Dios de lo que Él puso bajo nuestro liderazgo, ¿sí? Todos. Incluso es probable que a lo mejor no tienes aún hijos tampoco, no tienes un liderazgo, pero tal vez esto es una plataforma que te está preparando para impulsarte a algo que tal vez Dios más adelante te va a revelar y que vas a servir. Uno nunca sabe, hermanos, en lo que Dios tiene preparado para nosotros en el futuro, ¿sí? De verdad, y para la gloria de Dios los digo, esperen en Dios, sométanse a Dios, porque estas mismas palabras cuando yo era muy jovencita yo las escuchaba y había muchos jóvenes mejores que yo, preparados, y decían, no, pues de seguro está pensando en ella, porque no, ella es bien linda, ella está bien consagrada a Dios, y yo, digamos, me sentía que esa palabra no era para mí, o sea, yo me sentía un poco insignificante, que no podía ser así. Pero cuando menos lo esperas, Dios te empieza a abrir las puertas y a dar oportunidades. Y si tú no estás preparado, pues no vas a saber a veces ni distinguirlas. Así es que si tú sientes que Dios está tratando contigo y te está diciendo, prepárate. No sabes para qué, pero tú prepárate, ¿sí?
Y entre más capacidad tengas, mejor va a ser tu trabajo, tu desempeño cuando ya Dios te haya dicho, te quiero aquí. ¿Sabes qué? Ve acá y tú estás preparado. Y Dios lo hace todo, ¿sí? Dios lo hace todo cuando nosotros estamos dispuestos. Ok. Nuestro libro no tiene número, no tiene punto número 1 ni punto número 2, pero yo sí le voy a estar poniendo para no revolverme, yo sí le puse en números. Por decir, para el número 1, el primer pensamiento sobre liderazgo basado en la vida de Saúl y David, ¿sí? Es toda persona tiene el potencial para convertirse en líder. Se me olvidó mencionar eso, muy importante. Los personajes de los que vamos a hablar hoy es Saúl y David. Esta primer pensamiento, esta primera idea es: entonces toda persona tiene el potencial para convertirse en líder. Es un poco de lo que he estado hablando ahorita, ¿verdad? ¿Sí? No solamente tenemos que tener de nombre un liderazgo. Ustedes tienen en sus hojas la cita de 1 Samuel 9, 1 y 2. ¿Sí lo tienen ahí? Pues sí, ok. Bueno, Brenda, ¿sí podrías leerlo, por favor? 1 Samuel 9, 1 y 2, de ahí del folder. Dice, había un varón de Benjamín, hombre valeroso, el cual se llamaba Cis, y tenía un hijo que se llamaba Saúl, joven y hermoso. Entre los hijos de Israel no había otro más hermoso que él. De hombros arriba sobrepasaba a cualquiera del pueblo. Amén, sí. Estamos hablando de Saúl, ¿sí? Saúl en realidad era una persona muy sobresaliente, ¿sí? Venía de una familia muy importante en el pueblo de Israel, o sea, no era cualquier persona. Para empezar, hablando sobre su físico, sobrepasaba a cualquier israelita de hombros arriba, dice. Y por si fuera poco, era guapo, era hermoso, era carismático, ¿sí? Pues estaban en busca de un rey y un joven entre todos ellos sobresalía, de la tribu de Benjamín, ¿sí? De su padre llamado Cis, que no solamente Saúl era alto y guapo y valeroso, sino que su padre era considerado un hombre valeroso, o sea, era un hombre importante en batalla, el padre de Saúl. Entonces venía de una familia muy prominente, importante, líder de una tribu, ¿sí? Podríamos decir, como el pueblo de Israel pensó, no, así, para escoger al primer rey de Israel, ¿quién como Saúl? Nadie. Él es el indicado, él tiene la presencia, tiene el carisma, ¿sí? Claro que él puede ser, claro que él está calificado para ser el primer rey de Israel, ¿sí? Pero la Biblia dice, bueno, basado en textos, nuestra idea principal es que toda persona tiene el potencial para convertirse en líder, ¿sí? En el caso de Saúl no fue tan difícil porque él sobresalía, ¿sí? Él sobrepasaba a cualquiera. Hermanos, como seres creados a imagen de Dios, como personas pensantes, razonables, todos podemos ser líderes, claro que sí, todos podemos ser líderes. Solo que, hermanos, no todos los liderazgos son iguales. No porque digamos todos pueden ser líderes quiere decir que todos aquí podemos ser pastores. No por eso todos vamos a ser líderes de música, porque dijeron que todo el mundo es capaz de ser líder. No, todos los liderazgos son diferentes. Aquí nos estamos refiriendo a la capacidad de liderar, ¿sí? No que todos tenemos todas las cualidades. Por ejemplo, hermanos, a mí una sola vez en mi vida me pusieron a dirigir un culto con cantos y alabanzas. Y lo hice nada más porque pues era para Dios. Pero ahí como ya no hubo otra vez que me invitaron, dije, eso no es lo mío. Ya vi, ¿por qué me voy a empeñar yo en cantar? Sí, ya se dieron cuenta, bueno, qué bueno, gracias a Dios, porque no era lo mío, ¿verdad?
Entonces, todos podemos hacer algo para Dios, pero no quiere decir que a donde tú vayas, te digan, no, sí, hermana, todo lo puede en Cristo que la fortalece, vaya, ándale. No, muchas veces aplicamos mal las escrituras, ¿verdad? Cuando no se refiere así. Entonces, hermanos, cada liderazgo requiere sus cualidades. Lo importante es cumplir adecuadamente con ese liderazgo. Lo importante es cumplir adecuadamente. Y ahí fue donde se equivocó Saúl. No aplicó correctamente, ¿sí?, su liderazgo. Él físicamente tenía tenía el apoyo de la gente, todos lo querían. Se sentían orgullosos de que ese joven con tanta presencia fuera líder de Israel. ¿Ustedes recuerdan cuánto le lloró al pueblo de Israel a Dios y a Samuel para que les diera un rey? ¿Cuánto no le rogaron a Dios? Dile a Dios que nos dé un rey, queremos un rey. Hasta que Dios le dijo, que quieren un rey, ok, vamos a dárselos. Y se los dieron, ¿verdad? Tristemente, fue un capítulo muy triste en la historia del pueblo de Israel y en la vida de la familia de Saúl, del rey Saúl. Entonces, ¿toda persona tiene potencial para convertirse en líder? Sí, todos lo tienen, pero cada liderazgo es diferente. El pueblo miró la apariencia de Saúl, pero Dios estaba viendo su corazón. Saúl era un hombre poderoso y con un gran potencial, ¿sí? Pero no pasó mucho tiempo antes de que Saúl, por sus mismas actitudes, quedara desacreditado a sí mismo y a su liderazgo. Vamos a enfocarnos primeramente en las diferencias que había entre el rey Saúl y David, ¿sí? Vamos a ver, dentro del punto número 1, vamos a ver dos reyes con diferentes tapas en el liderazgo, ¿sí? ¿Sí lo ubicaron ya en sus libros? Sí. ¿Sí? Vamos a hablar primero de lo que hacía diferente a Saúl y a David. Aquí vamos a usar mucho la palabra tapas en esta lección, y las tapas se refieren a los obstáculos, a las limitaciones que puede tener una persona en su vida. Entonces, hoy vamos a hablar sobre dos reyes con diferentes tapas en su liderazgo, ¿sí? ¿Por qué fracasó Saúl como rey mientras David, que parecía más débil que él, tuvo éxito? ¿Por qué fracasó? David, aún en sus circunstancias difíciles, él trató de ser un mejor líder y tuvo experiencias que le permitieron subir su capacidad de liderazgo. Mas, sin embargo, a Saúl sus dificultades no le ayudaron a mejorar su capacidad de liderazgo. Saúl mantuvo una etapa hermética, ¿sí?, bajo su liderazgo, que no le permitió subir ese obstáculo, ¿sí? Su nivel de eficiencia de Saúl fue muy poca a causa de su falta de capacidad de liderazgo, ¿sí? Vamos a ver los caminos similares que estos hombres transitaron. Los primeros puntos, hermanos, están un poquito complicados para ubicarnos nosotros mismos. Yo también sí batallé un poquito, pero ya tomándole el hilo al tema, vamos a irnos encajando, sobre todo por esto de las tapas. No se asusten y se desesperen, no está tan difícil como parece. Ahora vamos a enfocarnos en los caminos similares que estos hombres transitaron. Saúl y David vivieron cosas similares, cosas muy parecidas, ¿sí? Y vamos a nombrar tres de ellas, ¿sí? Tres de ellas. La número 1 es que ambos recibieron consejo de hombres piadosos, y ahí es donde empiezan ustedes a llenar sus hojitas. Ambos recibieron consejo de hombres piadosos. Esa es la primera cosa que ambos compartieron. Tanto David como Saúl recibieron una unción especial de parte de Dios, ¿sí?
y también recibieron oportunidades similares, pero ante todo los dos tuvieron consejo de hombres piadosos. ¿Alguien recuerda qué profeta los aconsejaba? Samuel, ¿verdad? Samuel es una persona muy especial para el pueblo de Israel. Le lloraron mucho cuando él murió, porque era el que los dirigía a todo el pueblo de Israel. Y en la vida de David también aparece el profeta Natán, ¿verdad? Que no estuvo presente en la vida de Saúl, pero cuando murió Samuel, podemos decir que Natán ocupó el lugar de él, ¿verdad? Y fue el consejero del rey David. Pero los dos tuvieron el privilegio de disfrutar del consejo de Samuel. ¿Quién no quisiera tener un consejero como Samuel, verdad? Era muy amado. Pudiera decirse incluso, hermanos, que Samuel pudiera haber sido hasta el mejor amigo del rey Saúl, ¿sí? Porque cuando Saúl se sentía en aprietos y quería que Dios se reconciliara con él, le decía: Samuel, clámale a Dios por mí, intercede por mí. Y también cuando Samuel murió, pues creo que perdió su fundamento. El rey Saúl ya no tenía enfoque, ya no sabía para dónde moverse, porque pues él ya estaba alejado de Dios, pero el que lo mantenía un poco firme eran los consejos del profeta Samuel. Pero pues Dios se lo llevó, ¿verdad? Bueno, pero el punto aquí es que ambos recibieron consejos de hombres piadosos, ¿verdad? Hermanos, Saúl nunca entendió la naturaleza de su liderazgo, porque cuando Saúl iba a ser nombrado rey, que ya lo iban a ungir, ¿qué hizo Samuel? Se escondió. Fue y se escondió, ¿verdad? Fue y se escondió, ¿verdad? Él no entendió. Algunos consideran que esto fue como un tipo de humildad, pero en realidad no. Más adelante vamos a ver por qué. Él no comprendió que su liderazgo no dependía de su capacidad, sino de que Dios estaba con él, ¿sí? Por eso él se escondió, porque él tenía miedo a tomar eso. Él reconocía que él no podía, pero no reconocía que era Dios el que estaba con él, ¿sí? En su caminar del rey Saúl, en realidad a pesar de que tenía un buen consejero, su gobierno fue un gobierno desorganizado. Fue un rey pues realmente desobediente. Dios le expresaba claramente cuál era su voluntad y él hacía todo lo contrario, ¿sí? Hacía cosas muy locas, y la Biblia lo dice, ¿sí? Hacía cosas muy locas, y por lo tanto Dios ya no lo favoreció. Pero el corazón de Saúl se empezó a enorgullecer al punto de pensar que su título de rey le daba el derecho a seguir en el trono y a seguir mandando a la gente. Si algo había de humildad de Saúl para ese tiempo, había desaparecido. Él decía: no, mi carisma, mi encanto, la gente me ama, y eso es suficiente para que yo siga siendo rey, aunque Dios me haya desechado, ¿sí? Puede parecer que me estoy brincando en la historia, pero lo estoy haciendo así, hermanos. Por eso era el prepararse por la lectura bíblica, porque no voy a estarles contando la historia. Voy a tomar pedacitos de aquí, pedacitos de allá, conforme los puntos del estudio, ¿sí? Por eso, para que ustedes ya deberían venir con un respaldo de esas lecturas bíblicas. Entonces, de nada le sirvió tener ese gran consejero a Saúl. Mas, sin embargo, David aprovechó al máximo esas oportunidades para crecer como líder, hermanos, ¿sí? Y él siempre escuchaba a Samuel, ¿sí? Y siempre escuchaba a Natán. Y podemos ver la diferencia reflejada en su reinado, porque él sí levantó un ejército permanente, un ejército que le era fiel, un ejército disciplinado, porque ellos podían ver que él se sujetaba a su principal jefe, digamos, su principal autoridad, que no que era Samuel, sino Dios. Y eso lo reflejaba David en su vida. Él vencía a sus enemigos. Incluso el rey Saúl nunca llegó a conquistar una ciudad para hacer la capital de Israel. El que lo hizo fue el rey David. Conquistó Jerusalén, ¿sí? Y la hizo la capital del reino. Esto era algo grande,
¿sí? Cuando el rey David llegó, no crean que ya estaba formado el gobierno, que ya llegó muy padre a sentarse en un castillo. No, él luchó muchas batallas, luchó por conquistar la capital para que su gobierno se estableciera ahí como la capital, es por eso la ciudad de David, ¿sí? Su gobierno fue duradero. Y todo esto, hermanos, fue antes de ocupar el trono. Todo esto fue antes de ocupar el trono que ya le había sido dado. Desde el comienzo lo amó todo el pueblo de Israel y de Judá. Ustedes saben cuando cantaban, Saúl mató a mi David a sus pies, ¿verdad? El pueblo ya empezaba a amarlo, aun cuando todavía no era rey, pero veían algo especial en él. Y todo esto fortalecido por un buen consejo. Hermanos, nosotros estoy segura que todos tenemos buenos consejeros, pero del que oigamos ese buen consejo depende nuestro éxito, ¿sí? La prueba está en Saúl. Él tuvo, yo pienso que nadie de nosotros hemos tenido un consejero, ¿verdad? Digamos, una persona como lo fue Samuel. Saúl lo tuvo, pero de nada le sirvió, ¿sí? Porque él no estaba enfocado en hacer un liderazgo bajo la autoridad de Dios. Número 2. Ambos se enfrentaron grandes desafíos. Esto más tuvieron de similar Saúl y David, que ambos se enfrentaron grandes desafíos. Todo líder enfrenta obstáculos, hermanos. Ustedes lo saben. Y aún si nada más si solamente somos madres, somos amas de casa, si en algún lugar hay obstáculos, pruebas y tribulaciones es en el hogar, ¿verdad? ¿Sí? Y como padres, varones, también pueden ustedes saber experimentar eso. Entonces Saúl y David también lo experimentaron. Uno de sus grandes desafíos fue el gigante Goliat, ¿verdad? Cuando filisteo estaba amedrentando al pueblo de Israel, que los estaba humillando, ¿sí? Fue un reto no solamente para Saúl, sino también para David, ¿sí? Ustedes conocen la historia. Saúl y David escucharon el desafío del gigante Goliat. Y el gigante Goliat le decía, a ver, ¿quién de ustedes va a venir a pelear conmigo? ¿Sí? En palabras parafraseadas, dijo, a ver, ¿quién es el que se va a atrever a pelear aquí conmigo? Era un gigante de casi que éramos 3 metros, grandote. Era el orgullo del ejército, ¿verdad? ¿Quién creen ustedes que era el más indicado de salir a pelear contra Goliat? ¿Por qué? Porque era rey. Porque era rey. El capitán. Y si hablamos también de estaturas, pues ¿quién era el más indicado? ¿Quién era el más alto? El que más le podía llegar a Goliat, pues Saúl, ¿verdad? Y era el más guapo también. Sí, se hubiera ganado más fama entre las, ¿verdad? Entre las vírgenes de Israel, exactamente. Pero no. ¿Sí? Pero no fue él el que sobresalió. Saúl era el principal guerrero de Israel, ¿sí? Era quien debía enfrentar, pero una vez más se escondió en su castillo. Ahí que no salió, ¿sí? Una vez más. ¿Por qué? ¿Por qué digo una vez más? Porque cuando lo iban a coronar también se escondió, y ahora otra vez. Pero sin embargo por ahí viene un muchachito que le viene a checar a sus hermanos, a ver cómo estaban, a llevarles algo de comer, ¿verdad? Y ahí empieza a indagar, ahí empieza a ver, no con por añadir dolor a la angustia del ejército de Israel, sino para ver en qué ayudaba. Empezó a ver en qué puedo seguir, qué puedo hacer. Y esa es la actitud que debe tener un líder. Salir y ver qué se necesita, que tal vez puedo yo ser útil en ayudar en alguna área. Entonces David aún era un muchacho y estaba deseoso de aceptar el desafío y ganar la honra para Dios, ¿verdad? ¿Sí? Ahí tenemos una frasecita también en su libro. ¿Cuál fue la reacción de Saúl? Ofreció su armadura a David. Pues ¿por qué no? Imagínense la armadura del rey, ¿verdad? Pues ¿por qué no dársela? ¿Por qué no? Si ya salió este jovencito muy valentón, que él puede todo, que pues hasta fueron y se lo llevaron
al palacio y lo presentaron y todo. ¿Por qué no? Bueno, pues está bien. Después de un rollo que le echó Saúl, ¿verdad? Le dijo, ok, está bien, mira, hasta mi armadura te doy, pues al cabo que yo ni la voy a usar, pues agárrala tú, ¿verdad? Le dijo. Y pues sí, hermanos, porque Saúl no tenía ni la más mínima intención de exponer su hermoso rostro y su carisma delante de ese Goliat. Sí, así es que no hay problema, David, yo te la presto. Una frase muy interesante que viene en su libro dice: mientras otros esperan para ver qué va a ocurrir, los líderes se levantan y enfrentan el desafío. Hermano, mientras otros esperan para ver qué va a ocurrir, el líder se levanta y enfrenta el desafío. Fue lo que hizo David. Número 3. Ambos tuvieron la oportunidad de cambiar y crecer. Muy interesante este punto. Ambos tuvieron la oportunidad de cambiar y crecer. Las reacciones diferentes, hermanos, de estos dos hombres cuando enfrentaron sus fracasos, fíjense lo que estoy diciendo, para enfrentar sus fracasos, revelan la verdadera naturaleza de cada uno de ellos. Fíjense bien, porque esto no viene en su libro. La reacción que tuvo cada uno de ellos frente a sus fracasos, ¿sí?, nos revelan la verdadera naturaleza de ellos. Porque los dos desobedecieron, hermanos, ¿sí? Aún David. Saúl ofreció un holocausto a Dios. ¿Leyeron sobre eso? ¿Recuerdan esa historia? Cuando Saúl ofreció un holocausto a Dios, Que no le había pedido Dios a él. no se lo había pedido Dios a él, exactamente. Él estaba esperando a Samuel y se desesperó, ¿verdad? Y ofreció un holocausto porque estaba perdiendo su batalla. Dijo, aquí mismo, y levantó un altar para asegurar la victoria. Aparte de que Dios no se lo había pedido, hermanos, esto fue una falta de respeto, una total desobediencia a Dios, porque los únicos capacitados para ofrecer un sacrificio eran los sacerdotes de la tribu de Leví, los establecidos, los santificados, los apartados para Dios para hacerlo. Y Saúl se atrevió a ofrecer un sacrificio. Esto fue de ahí viene el texto: se complacerá Jehová en los sacrificios y en holocaustos más que en el obedecer, ¿verdad? De ahí viene ese texto, de esa historia. Lo que hizo Saúl, de verdad, hermanos, fue catastrófico, con catastróficos resultados. Y incluso, hermanos, la Escritura guarda silencio sobre lo que vino luego de esta desobediencia de Saúl, ¿sí? La Biblia no relata una actitud de arrepentimiento o de tristeza del rey Saúl ante esta reprensión que le hizo Samuel por haber hecho un sacrificio que no debía. No vemos una frase que diga que él se arrepintió, ¿sí? Porque Samuel le dice: locamente has hecho, ¿verdad? No guardaste el mandamiento que Jehová Dios te mandó, locamente has hecho, ¿sí? Por eso le digo que Saúl hizo cosas muy locas, muy descabelladas. Y esa fue la actitud de Saúl ante un fracaso. Aparentemente no se arrepintió. Pero ahora vamos a David. ¿Recuerdan el pecado de David con Betsabé? Todo lo que hizo. Alguna persona sin el temor de Dios pudiera venir y decir: pues si David, un adúltero, asesino, malévolo, todo lo que tramó, todo un complot, ¿sí? O sea, no era cualquier cosa lo que hizo el rey David, hermanos. De verdad, si usted estudia la historia de David, usted puede darse cuenta que te asombras, es como no es posible, David, que hayas caído tan bajo. Pero se sentía gusano. Sí, esa fue la diferencia. Ahí se reflejó después de que Natán confrontó a David y le dijo que él era ese hombre que había el de la historia que le relató Natán, que había pecado contra Dios. Le dijo: Dios, he pecado contra Jehová. Y desde que ese momento él oyó esas palabras de parte de Dios, de él, su corazón empezó a contristarse, empezó a humillarse. De ahí el Salmo 51, ¿verdad? El Salmo 51 que dice: ten piedad de mí, oh Dios, ¿verdad?
conforme a tu misericordia, conforme a tus piedades, borra mis rebeliones, purifícame con hisopo y seré más blanco que la nieve. ¿Cuántas veces no nos hemos apropiado del Salmo 51 nosotros? Cuando hemos pecado contra Dios, Señor, purifícame con hisopo, tállame, Señor, tállame, límpiame, no importa que me duela, quiero ser limpio para poder ser acepto delante de ti. Un contraste completamente marcado entre David y Saúl ante su fracaso, ante la desobediencia, ante la reprensión de Dios, ¿sí? Los dos tuvieron la oportunidad de cambiar y crecer. Saúl no la aprovechó y David sí, ¿verdad? Aunque pagó las consecuencias muy tristes, muy dolorosas en su propia casa, pagó las tristes consecuencias. Es lo que Dios nos quiere evitar, hermanos, ¿verdad? Pero pues a veces somos muy necios, ¿verdad? Y Dios nos perdona en su misericordia, pero no nos vamos a escapar de las consecuencias. Amén. Aquí entonces ya tenemos tres caminos similares entre ellos dos, ¿sí? Tres. Pero una vez más David hace la diferencia y él es el que subió la tapa, ¿sí? Creo que eso no viene aquí en los cuadritos. Todavía no puedo. Pero sí viene en su libro el que subió la tapa, ¿verdad? El título. El que subió la tapa, pues fue David, ¿sí? La interacción de David con Natán es representativa de su actitud durante toda su vida. O sea que David siempre tuvo una actitud humilde delante de Dios durante toda su vida. Esa fue su actitud. David nunca tuvo miedo de reconocer sus fracasos, hermano. ¿Lo hacemos nosotros? ¿O nos da miedo pedir el perdón de Dios y la bendición para mejorar personalmente? A David no le dio miedo reconocer sus fracasos. A nosotros a veces sí. Es más difícil para unos que para otros, ¿verdad? Pero esa es la razón, hermanos, por la que la capacidad de un liderazgo pudo subir más y más. David pudo subir en su liderazgo, sobresalir más que Saúl, porque supo reconocer sus fracasos y pedir el perdón de Dios. Me encanta la frase que viene en su manual. Ahí abajito dice: tu actitud determina tu actitud. Tu actitud determina qué tan alto quieres volar. ¿Quieres volar alto en el ministerio de servicio a Dios? Pues tu actitud va a determinar qué tan alto vamos a llegar. Nuestra actitud va a determinar el éxito, ¿sí?, de nuestro ministerio. Vamos al número 2, punto número 2. Bueno, antes de pasar al número 2, aquí viene una preguntita de reflexión. Dice: ¿en su liderazgo ha sido más como Saúl o como David? ¿Y por qué? Yo le voy a dar solamente un minuto. Esta pregunta me parece muy interesante para reflexionar y le voy a dar un minuto. Si todos acaban antes del minuto, está mucho mejor, pero quiero que tomen un minuto, reflexionen en esta pregunta y escriban ahí. Tu liderazgo, ya sea en tu hogar, en la iglesia, donde sea, o en el trabajo, tu liderazgo ha sido más como el de Saúl o como el de David. Y empieza a contar desde ahorita. Pueden contestar. ¿Qué has hecho con los consejos que has recibido? ¿Ha sido fácil reconocer tus fracasos? ¿Has podido enfrentar los desafíos? Hasta este punto de tu vida, ¿cómo ha sido tu liderazgo?
Ahora vamos a pasar al punto número 2, el pensamiento sobre el liderazgo titulado Todo líder tiene etapas. Todo líder tiene etapas. Y dentro de este vamos a hablar sobre las etapas que limitaron a Saúl. ¿Ok? Vamos a leer 1 Samuel 13, versículo 13 al 14. ¿Lo tienen en su manual? Sí, también. Ok. ¿Quién no me hace el favor de leerlo, por favor? Entonces Samuel dijo a Saúl: locamente has hecho, no guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios que él te había ordenado, pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre, mas ahora tu reino no será duradero. Vamos a ver, hermanos, ahora más detenidamente las etapas que limitaron al rey Saúl. ¿Sí? Hermanos, todos nosotros como personas tenemos etapas en nuestra vida. Nadie nace sin ellas. Todos tenemos obstáculos, limitaciones, dificultades, ¿sí? Y cuando a ti cuando te conviertes en madre, esas limitaciones no desaparecen, hasta se hacen más visibles. Cuando se te da un cargo de liderazgo, esas limitaciones no desaparecen, al contrario, se hacen más visibles, ¿sí? Todos tenemos etapas en nuestra vida, obstáculos, ¿sí? El asunto no es si tienes tapas o no, sino qué vas a hacer con ellas. Amén. ¿Qué vas a hacer con esas tapas que hay en tu vida? Son muy interesantes las cosas que vamos a ver del rey Saúl, hermanos. Y mi oración ha sido que cada uno de nosotros nos vayamos examinando para ver si nosotros tenemos algunos rasgos de estas tapas que limitaron a Saúl, ¿sí? Cuando Saúl fue hecho rey, Dios quitó todas sus tapas físicas, por decirlo de alguna manera, puesto que pues él tenía el carisma, la gente lo admiraba y pues quién no quiere tener un líder como él, ¿verdad? Tiene el carisma con la gente y todo eso, ¿verdad? Dios, digamos, le ayudó quitándole las tapas exteriores, o sea, sus limitaciones, no había limitaciones, digamos, físicamente, pero las internas, sus limitaciones internas, sus tapas internas, ahí estaban, y era en lo que Saúl tenía que trabajar, ¿sí? Y nosotros, hermanos, tal vez tengamos algunas limitaciones, ¿verdad?, de carisma o algo, ¿verdad?, pero también hay tapas internas que tenemos que nosotros saber detectarlas para quitarlas, para que no nos limiten. La primera, hermanos, es el miedo. La primera etapa que limitó a Saúl es el miedo. Ya hablamos de eso, ¿verdad? Hablamos de que el primer momento en que él expresó su miedo fue cuando se escondió. ¿Dónde se escondió? En el bagaje. ¿Alguien sabe qué es? ¿Alguien sabe qué es el bagaje? En el equipaje, se escondió. Cuando fue la coronación, digamos, la opción del rey Saúl, mucha gente de muchos lugares había venido a esa ceremonia a concentrarse, por eso había mucho equipaje de los viajeros, y también en el equipaje venían pues las cosas de los soldados del ejército. Bueno, cuando llegó el momento de que Saúl fuera reconocido, bueno, ya estaba escondido, ¿sí? Y incluso, hermanos, algo muy chistoso, todo el mundo andaba preguntando por él: ¿dónde está Saúl? ¿Dónde está Saúl? Imagínense, cuando se pierde el festejado, pues, ¿dónde está? ¿Dónde está? Y alguien supo decir: no, pues está Dios, creo que está escondido, y él no salió. Tuvieron que ir a sacarlo del equipaje, tal vez quitaron cosas donde estaba escondido, donde no iba a salir, porque no iba a salir, y tuvieron que ir a sacarlo y a traerlo en medio, frente de Samuel. Tanto era el miedo. Esa era una etapa que limitó a Saúl, el miedo, ¿sí? Aquí me parece muy interesante notar, hermanos, que algunos interpretan que el hecho que Saúl se haya escondido era como una indicación de modestia de su parte. Algunos lo han interpretado así, de que se escondió porque pues él no le gusta ser el centro de atención y pues que será humilde y así. Pudiera ser, hermanos, pero esa modestia que pudiéramos decir que tenía Saúl estaba siendo exhibida en un momento inoportuno.
Dios le había hecho un llamado, Dios ya le había demostrado por muchas señales y cosas que él tenía un ministerio, que él iba a hacer algo importante. Dios, ¿cómo quisiéramos que Dios nos hablara así, verdad? Con todas las señales que le dio Dios a Saúl, y aún así estaba escondido, y esa modestia fue, si la tuvo, fue el peor momento para demostrarla, porque él tenía que estar firme y decidido a obedecer la voluntad de Dios. El otro lado de la moneda, hermanos, es cuando en lugar de permanecer en la retaguardia, queremos ser el centro de atención. Ese es otro lado de la moneda que también podemos caer en ese pecado. O sea, cuando Dios te habla, no te escondas, hermano. No nos escondamos. Vayamos y sirvamos en lo que se nos ha pedido. Pero cuando no te corresponde a ti, entonces no quieras meterte en lo que no te ha llamado. No quieras inmiscuirte en un ministerio que no se te ha llamado y no te aferres a algo que Dios no te ha dado. ¿Sí? Así es que tengamos cuidado con eso. Número 2, la impaciencia. Diana, ¿me puedes hacer el favor de leer lo que dice el libro en cuanto a la impaciencia? Se negó a esperar a Samuel y tuvo el atrevimiento hacia Dios de ofrecer con sus manos el holocausto que debía ser presentado exclusivamente por un sacerdote. Sí, por un atrevimiento, ya lo había hablado, ¿verdad? Porque solo él no tenía el derecho de presentar esto, solamente le correspondía a Dios. Hermanos,